Matías, el Kirito número 47 está rotísimo. No sé por qué sigo diciendo esta frase, pero sigue siendo la verdad. Resulta que cuando él se estaba enfrentando a los demonios, a ese dúo, ni siquiera se encontraba a la 10ª parte de su poder original. Y no estoy hablando del que tenía antes de reencarnarse, sino a el poder actual que tiene. Palabras del anime y la novela, el man estaba mamado. Llevaba más o menos unas 12 horas en las profundidades del infierno minando como en Minecraft para obtener los materiales necesarios para su barrera mágica. Además acababa de one-shotear a una serpiente gigantesca en el piso 21 y volver lo más pronto posible. Comentan en sus propias palabras que él solamente disponía del 10% de su poder mágico, el resto estaba agotado y con esa cantidad no quería luchar contra dos demonios. Y por eso le pidió la ayuda a sus dos chicas para que separaran a estos demonios y así se convirtiera en un 1 contra 1. Y eso sí, en un versus nuestro Kirito no pierde, se los one-shotea a todos sin ningún problema. Luego saca maestría 7 y empieza a bailar sobre sus cadáveres. Pero eso no va al caso. También hay otras cosas bastante interesantes de la batalla entre Matías con los demonios, como por ejemplo, la rara personalidad que él suele adoptar delante de sus enemigos. El anime la toma bastante serena, como si todo estuviera fríamente calculado. Todo viene parte de su plan, Keikakudori. Pero realmente Matías disfruta de la matanza, disfruta del combate. De hecho, tanto en ambas fuentes primigenias, el chico siempre está emocionado ante todos los retos, los cuales parecen imposibles que debe afrontar. Es como el sueño cumplido de Saitama, de One Punch Man. De repente dejara de tener todo ese poder infinito y sus enemigos volvieran a ser fuertes. Alegría y emoción empieza a apoderarse de su torrente sanguíneo y euforia es lo que siente al luchar. Lo mismo siente Matías y por ende no desperdicia ninguna de sus oportunidades para desintegrar y humillar a sus enemigos. La descripción que este muchacho tiene mientras los combate más bien parece la de un demonio disfrutando de la guerra que la de un muchacho la cual está calculando sus movimientos. Es más, si quieres pásate un ratito y mira el manga, verás que las expresiones del chico son bastante diferentes al momento de combatir, como si lo disfrutara. En el anime, un niño bueno. En el manga y la novela, un Asura completo. Damas, caballeros, seres que han trascendido las dimensiones humanas y están suscritos a mi canal. Sean bienvenidos a este video. Tu buen amigo, el viejo Migue, te trae un pequeño paquete de galletitas de aperitivos por los cuales vamos a pasar esta noche juntos. Se trata de una comparativa entre el anime y la novela de la serie de Shikaku Mono Kenya no Saikyo algo. Videíto en donde se resalta un contraste entre ambas fuentes primigenias y el anime para sacar varios datos curiosos que no fueron contados y estoy seguro que te van a encantar, pues es información que no sabías y que va a satisfacer tu ansia de conocimientos y curiosidad. Estoy seguro que la mayoría de estas no te las sabías, así que si te interesa por favor acompáñame, pues vamos a empezar con número 1. Esta parte sí fue resumida a lo maldita sea. Bueno, en todos los animes isekai cuando hay un protagonista roto, siempre tiene que impresionar a la chica del gremio, a todos aquellos que estén a su alrededor. Entras a un gremio, muestras un tesoro importante, comentas una acción asombrosa y todos hacen la cara de ¡oh, Nanto! O ¡vaya, es sorprendente, sugoi! Y esta serie no es la excepción. Resulta que cuando Matías entró al gremio de aventureros, empezaron a despreciarlo. Ay, miren, es una cresta fallida, qué loco, debe estar acompañando a sus dos compañeras, cargando sus cosas, bla, bla, bla. Después llegó a la recepción y lo primero que hizo fue sacar una pequeña piedra que le había quitado a un jabalí más o menos como en el piso número 12, número 13. Era una bastante rara que muy pocas veces se presentaba en el mercado y de por sí eso llamó bastante la atención de los chicos del gremio. De por sí la recepcionista estaba bastante escéptica de que un joven estudiante de primer año de la academia pudiera traer algo que era realmente codiciado por el mercado. Incluso bastantes empezaron a sospechar de que el chico había comprado esta piedra en el mercado y después la había traído aquí para formarse un poco de fama. Pero después de meditarlo un rato se quedan pensando, mierda, si esta cosa solo aparece una vez cada 10 años en el mercado, ¿cómo es que un chico va a tener manos o acceso a estas?
Pero aún así, por confirmación, llamaron al jefe de la sucursal del gremio, el cual vino personalmente para analizar los tesoros que él había traído. Después de mostrar la piedra, empezó a sacar pieles de los lobos que habían derrotado hasta el piso número 12, y ahí empezó a barajar: mira, también tengo estos jabalíes, tengo estas cosas. Y bueno, los directivos del gremio estaban sorprendidos por todo el botín que tenían delante. Decían: santa mierda, ¿cómo puede ser posible que este grupo traiga materiales de tal calidad que son muy raros encontrar en el mercado? Aún así querían confirmación de que todo esto fuera auténtico, así que recibieron una directriz por parte de la academia que le decían: hey hermano, si esto se lo trae Matías, por favor no le ponga tanto cuidado, ese sujeto ni siquiera cabe en el sentido común. Y aquí es cuando el chico la rompe del estadio, dice: jue madre, esto es un sueño, ¿verdad? Ahí fue cuando él sacó el cadáver de la serpiente y su piedra mágica de 55 centímetros de diámetro. Al encontrar objetos que solamente se contaban en las leyendas, la chica del gremio e incluso el mismo maestro del gremio ni siquiera sabían cómo responder o reaccionar. Y ahí fue cuando llegó una directriz aún más alta. Dijeron: hey, tenemos un informe sobre Matías. Y aquí el jefe del gremio dice: no importa lo que diga la academia, esto es demasiado. Y ahí le dice: no, esto no lo envía a la academia, lo envía a la misma corona. Le dice de que Matías está exento de pagar impuestos por todos los materiales que traiga del calabozo. Y ahí fue cuando finalmente el maestro del gremio se desmayó. Literalmente renunció a su conciencia y dijo: ya veo, esto es un sueño, si me quito la ropa creo que podré volar. ¡Ajá! Se volvió loco. Sobre lo que ganaron por todos los materiales vendidos, incluyendo la piedra, fueron 750 piedras, eso se comentó. Pero lo que no pudieron vender personalmente o de forma inmediata fue el cadáver de la serpiente. Los materiales por los que estaba compuesto eran realmente extraños, muy raros. Entonces lo que iban a hacer era ponerlos en subasta, y una vez se decidiera el precio por la persona que estuviera dispuesta a comprarlo, se le comunicaría a Matías y se le darían los beneficios netos. Número 2. Pura mierda. Matías sí había formado grupos en su vida anterior. De hecho, había formado grupos hasta que cumplió 120 años. De ahí en adelante empezó a considerar que los demás no estaban a su altura, y si quería a alguien para confiarle su vida o por lo menos su espalda, tendría que ser alguien que él mismo hubiera entrenado. Y por eso empezó a sacar muchos libros que fueron prohibidos en la humanidad, como por ejemplo Guía de Fusión Nuclear para Tontos o El Manual para la Magia Inmortal, pequeños tomos que él empezó a repartir entre sus estudiantes para así formar guerreros que estuvieran a la par de él o por lo menos ser dignos de pararse a su lado. Pero a final de cuentas no le sufrió bien la parte o la etapa de ser profesor. Las enseñanzas no fueron bien aceptadas y fueron prohibidas en muchos lugares. Pero eso sí, Matías sí fue miembro de un grupo durante un siglo entero. Y lo más importante, él estaba tomando sus decisiones por sus memorias de por allá de cuando él era un humano normal y común y corriente. Aunque claro, habían pasado cientos de años, entonces ya no sabía exactamente cómo eran las nuevas normativas. Por eso decidió aceptar los términos que tenían sus compañeras de distribuir las ganancias de forma equitativa según la contribución. No obstante, en su mente hizo una pequeña nota mental en donde decía: si ellas algún día tienen un problema, pues les entregaré el dinero que ganamos el día de hoy. Después de todo, no lo considero como mío. Número 3. Ey, anime, con calma, me estás infravalorando a mis dos chicas. Ellas habían entrenado con Matías durante 2 meses hasta el momento de estos acontecimientos. Para cuando llegaron los dos demonios a asaltar la segunda academia, ellas fueron capaces de detectar sus presencias, pues estaban empezando a acostumbrar a utilizar detección pasiva. Entonces Matías no fue el único que los pudo sentir. Ellas también lograron reaccionar a tiempo y identificar al enemigo. O bueno, por lo menos alcanzaron a identificar al más poderoso de ellos. El más débil aún no estaba dentro de su rango de percepción. Lo más importante, los demonios no venían a poner a prueba al humano que había eliminado a uno de sus colegas, no. De hecho, ellos iban a volar por los aires toda la segunda academia, pues habían adquirido la información de que ellos estaban aprendiendo a utilizar estos conjuros tan molestos que eventualmente serían una molestia para ellos. Entonces, sin miedo al éxito, irían a plantar una que otra bomba nuclear por ahí y hacerlos volar.
Número 4. No, la chimba, no me vengan a meter los dedos así. Cuando Matías tomó control de la magia del primer demonio y se la devolvió por la espalda, esta, por así decir, la llamarada en forma de dragón le explotó en todo el cuerpo. No es como en el anime que él de repente mostró un escudo diciendo, ah, mira, a duras penas me chamuscaste un mechón. No, el sujeto sufrió una seria herida, empezó a retorcerse del dolor y diciendo, nada mal, humano, no pensé que lograras lastimarme reflejando o controlando mi propia magia. Y bueno, como dije al principio del video, Matías en este momento solo tiene el 10% de su magia porque estaba mamado de luchar contra todo el calabozo esa misma mañana. Entonces, utiliza las esferas de control para no gastar su propio poder mágico en esta batalla. Las esferas son relativamente baratas en el consumo de magia, pues no requieren mucho y son fáciles de usar. A duras penas utilizó el 5% de su poder máximo y fue capaz de convocar un número muy aceptable de control. Número 5. Flechas disruptoras. Mati decía de que estas alteran el magia del oponente y en eso se quedó todo. Ni siquiera se explicó exactamente qué función tenían ni por qué las estaban disparando. Bueno, sí, tiene razón, lo que hacen cuando tocan el cuerpo enemigo es contraer los circuitos mágicos para que el paso de mana empiece a ser irregular. Al comprimirlos, entonces se requiere que se utilice más fuerza de la necesaria para poder ejecutar los conjuros más sencillos, y también genera un fuerte dolor de cabeza. Realmente es muy difícil lidiar con él, y es por eso que es una estrategia bastante óptima para enfrentarse a seres mágicos como los demonios. Este oponente, después de haber sido apuñalado por esta misma flecha, ya no tenía las mismas capacidades. Sentía que su refuerzo físico era difícil de conjurar, no tenía la misma eficiencia. Su magia de ataque ya no cumplía los requisitos mínimos, a veces la fallaba sin que se diera cuenta. Ese tipo de cosas es lo que generaba esa flecha. Y bueno, los demonios dijeron, maten primero a esas humanas y después matamos a Matías, vamos a separarlos. Pero lo que no se dieron cuenta es que Matías los había separado a ellos. Le convenía mejor un 1 versus 1 que un 1 versus 2. ¿Y el por qué? Pues Matías aún estaba fedeado. Número 6. Matías estaba haciendo mierda al demonio cuando se estaba enfrentando a Melee cuerpo a cuerpo. Hay muchas razones. La primera es la experiencia en la espada, mejor interés en la esgrima, el emblema de la cuarta cresta que se especializa en los combates cercanos, muchos aspectos. Pero lo que no se contó es que Matías estaba haciendo picadillo a su oponente, entre comillas. Su espada no era capaz de lastimarlo de una forma considerable. Utilizaba el encantamiento de corte de hierro para tratar de lastimar su piel, y en el primer intento a duras penas causó una leve herida, un leve corte en su pectoral. Pero aún así, mientras bailaban con espadas, el demonio se daba cuenta que no era capaz de asestar ningún golpe con Matías, pero él seguía golpeando el mismo punto que había cortado al principio, y al cabo de unos 15 ataques consecutivos, la herida, que empezó como un rasguño, ahora era un serio corte letal. Si seguía profundizando y seguía cortando más y más, eventualmente llegaría a cortar sus músculos, sus arterias e incluso un órgano vital. Por eso el muchacho o el demonio tuvo que empezar a tomar contramedidas para no ser asesinado en este combate. Y de ahí vino su genial plan de utilizar magia de ocultación para de repente, ¡pum!, lanzar una magia nuclear, la cual Matías la vio venir desde hace mucho tiempo. Él decía, mierda, está tratando de ocultar esa magia tan gigantesca. Carajo, estos sujetos sí que son malos, se ve a kilómetros lo que está planeando. Número 7. Ese demonio quedó muy limpio. De hecho, como Matías terminó con él es diferente. Ese sujeto, cuando utilizaron el orbe de interrupción, el cual curiosamente se había mezclado entre sus demás órdenes de control, contrajo sus circuitos mágicos, y después, cuando la cantidad de mana fue exorbitante, su cuerpo se prendió en llamas. El malparido empezó a tener combustión espontánea, a punto de que una bola de fuego después aterrizó en el piso casi carbonizada. En este trató de sacrificar lo último que le quedaba de vida para invocar esa horda de monstruos, pero Matías lo selló. Escuchen la palabra, selló, no le impidió ni le interrumpió, la aplazó. Él dijo que realmente le encantaría asesinar a cientos de monstruos, pues para él simplemente era una granja de experiencia.
pero en ese momento no le quedaba mano y había muchos civiles por alrededor. Si lo hacía sería una estupidez completa. Por eso decidió utilizar un conjuro que haría que este se activara más adelante, uno en 2 meses. Pero para ese entonces el muchacho ya estaría preparado, solicitaría un escenario adecuado y los mataría con toda su libertad. Número 8. Hay una explicación de por qué Matías se siente tan cómodo con los reyes. Y es que cuando él era el grande y todopoderoso Gaius, existía una cierta tradición de que cuando un rey iba a suceder el trono, tenía que reunirse con el dios de la magia y hablar de cualquier cosa. Aparentemente esta era una prueba de los dirigentes para que vayan a conseguir la bendición del humano más poderoso y que éste respaldara su reino. Pero al final Matías nunca le puso ningún... Bueno, en ese momento era Gaius. En ese momento el sujeto ni siquiera le puso atención a esas vainas ni a las conversaciones que decía. Simplemente eran locos que venían a preguntar su puerta y hablar de trivialidades. Número 9. Sobre el demonio que Matías acosó cuando se dio cuenta de que lo estaban espiando. El hechizo que el sujeto estaba utilizando era uno para rastrear desde largas distancias. Permitía escuchar audios y también tratar de obtener documentos. Podía hojear los libros o las revistas que se encontraran disponibles para tomar su contenido. Era bastante útil. Y sobre todo, no consumía mucha magia y no era capaz de provocar daño a su usuario. No obstante, Matías se sabía la debilidad clara de este hechizo y era la información. Entonces, si Matías utilizaba una especie de bomba de información dañina para los cerebros, era capaz de tostarle la materia gris, destruirle sus mentes si tuviera un buen ángulo. Sabía que, si fuera un humano normal y común de corriente, de una vez habrían terminado con una mente destruida. Pero como su adversario era un demonio, seguramente habría sufrido bastante y quedaría con secuelas, pero estaría vivo. Número 10. Sobre la recolección de materiales. Una escena completamente olvidada que no es para nada importante. Y es cuando Matías volvió a ser de profesor para todos los estudiantes de la segunda academia. De hecho, se formó un curso bastante interesante con un nombre que decía: el curso para romper el sentido común del mundo por Matías. La gente cuando escuchó eso se fue a inscribir inmediatamente, era opcional, pero todos los estudiantes querían conocer. Ahí el chico se los llevó a las profundidades de la mazmorra y les enseñó los métodos para minar las paredes del calabozo, para procesar el material y finalmente refinarlo. Hay varios comentarios sobre esa clase, como por ejemplo deberían llamarla la clase para aquellos que han renunciado a su humanidad y quisieron trascender a algo más. Ese fue uno de los chistes de los alumnos, pero todos lo consideraban como real. Y los profesores: claro, te entendemos, esto nosotros pensamos de la misma forma cuando vimos que el sujeto con un simple pico de acero empezó a minar las paredes del Nether. Pero aún así, después de explicarnos los métodos, nos dimos cuenta de que era muy sencillo. Entonces vamos a hacerlo, mis hermanos. Los profesores se encargarían del resto de los detalles después de que él hizo una única y exclusiva clase. Después dejó a los muchachos ahí minando, farmeando el calabozo, mientras él se iría a conseguir un transporte de una dragona Loli que después se hablaba a comer para empezar a golpear unos cuantos demonios. Sí, de eso va la historia. Número 11. ¿Por qué Matías se sentía tan confiado de que Iris lo iba a reconocer apenas él se presentara? Pues él estaba haciendo lo siguiente: estaba tratando de hacer una emisión mágica con una frecuencia de poder de la misma forma que tenía Gaius en su momento de vida. Sabía de que los dragones tenían una excelente memoria, en especial con los recuerdos mágicos. Entonces, si ella se percataba de la emisión mágica que él estaba haciendo, sería evidente de que él era la reencarnación de Gaius. Pero finalmente no se dio cuenta y así fue como se desarrollaron los acontecimientos. Número 12. En la novela el dragón hace 2 comentarios graciosos sobre Matías, como por ejemplo le dijo: por favor no me despellejes ni tampoco me robes mis escamas mientras aún esté vivo. Y él le dice: hey, ¿por qué me estás tomando? Y ella le responde: como el peor matadragones que el mundo y la historia ha tenido la oportunidad de conocer. Y Matías dice: no lo voy a negar, eso fue cierto, pero la guerra la empezaron ustedes. Resulta que hace 5000 años los dragones diciendo: hey, este humano se parece que es bastante engreído, vamos a darle una paliza. Y todos los dragones fueron ahí tratando de ejecutar a este dios de la magia.
Para su sorpresa, al igual que hizo Gwyn en Dark Souls, acabó con la era de los dragones, los mató a todos y los pocos rezagados fueron aquellos que se rindieron delante de él, los que pudieron escapar. Iris, después de ver de que el 90% de su especie había sido extinguida por este sujeto, simplemente no tenía la fuerza mental como para hacerle frente. Se rindió inmediatamente y le dijo: por favor, perdónenme la vida. Y otro comentario que se dio fue algo relacionado con el cuarto emblema. Decían: oh, Gaias, finalmente tienes el emblema. El cuarto emblema, el que tanto anhelabas y el que el mundo y la historia decía que nunca tenías que poseer o que jamás debiste obtener. Las desgracias en este mundo sin duda alguna van a ser terribles de aquí en adelante. Cuando hice ese comentario, Matías se emputó un poquito, se notó ligeramente la sed de sangre y ella se cayó. Número 13, y dejémosla como la última curiosidad sobre las alas del dragón negro que estaban destruidas. Los dragones tienen fuertes partes en su cuerpo y las más poderosas o las más resistentes deberían ser sus alas. Además de tener tolerancia a los ataques físicos, tienen una compleja estructura mágica que les permite trasladar mana de sus cuerpos hacia esas extremidades y poderlas utilizar para volar y hacer grandes maniobras con la misma, romper la barrera del sonido e incluso ir más rápido. Entonces, ¿cómo fue que la explosión de los reactores mágicos del mundo causaron este cataclismo? Bueno, tomemos de nuevo ese tema de los reactores. El primero que explotó fue una estupidez humana. Trataron de hacer un reactor 8 veces más grande que los que ya estaban construidos. Les falló, no pusieron los seguros necesarios y esa mierda explotó. La reacción fue en cadena, explotó uno detrás de otro y la atmósfera, como en el invierno nuclear, empezó a ser contaminada con feos o fuertes gases venenosos mágicos, los cuales afectaron a principalmente las criaturas aladas, de entre ellos el dragón oscuro Iris. A final de cuentas, sus alas se empezaron a deteriorar y ya no fue capaz de volver a surcar los cielos. Así fue como pasó. Y Matías, cuando le hizo la reparación, le dijo que solamente la había conseguido en en una quinta parte de lo que tenía que hacerse. Era un tratamiento de emergencia, pero si quería un mejor resultado debería esperar 20 años a que finalmente su compañera aprendiera a utilizar bien la magia de recuperación y luego le restauraría sus alas como si fueran nuevas. Y bueno, mis hermanos, esos son todos los datos interesantes que podría ofrecerte. Ya tengo sueños, son las 12 de la noche y mañana tengo que ir a trabajar. Va a llegar un proceso feo a la oficina, uno de Álvaro Uribe. Y sí va a necesitar de que este servidor se ponga las pilas. Sin nada más que agregarte, pues te deseo feliz noche, mi hermano. Adiós.